En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está el Señor de cielo y tierra, y el gozar de mucha paz. Hola a todos, hola a todas. Estamos en Viernes Santo y nos disponemos a celebrar la pasión y la muerte de Jesucristo. Dicen unos versos de Teresa de Jesús: en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En una carta de Calasanz leemos: la verdadera felicidad y bienaventuranza no la conoció ninguno de los antiguos filósofos, y lo que es peor, pocos, por no decir poquísimos, la conocen entre los cristianos, por haberla colocado Cristo, que fue nuestro Maestro, en la cruz. La verdadera felicidad y bienaventuranza la colocó Cristo en la cruz. Y en el Evangelio de Mateo, Jesús nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Son tres textos, dos de Testigos de la Fe y otro del propio Jesús, que nos hablan de que la cruz para los cristianos no es una cruz de muerte, sino de vida. Es una paradoja porque sabemos que la cruz es un instrumento de tortura y de ejecución, pero a la vez para nosotros supone vida y felicidad. ¿Por qué podemos explicarnos esta realidad desde la fe? Bueno, pues porque la cruz está bañada por la esperanza cierta de la resurrección. Sabemos que la muerte nunca es el final para la vida de un cristiano y que la entrega desde el amor en la cruz va sucedida del triunfo de la vida sobre la muerte. San Pablo nos dice en la carta a los Corintios: si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Podríamos decir también que vano es nuestro Viernes Santo si no vivimos desde la conciencia de esa resurrección. No quiero con esto anticiparme a los acontecimientos. El triduo lleva su secuencia celebrativa y hoy nos centramos en la pasión y en la muerte de Jesucristo y nos sumergimos en la experiencia de la cruz. Por tanto, es un día de sobriedad, austeridad interior y exterior, silencio, contemplación, pero siempre, por eso quería empezar así, desde la conciencia de salvación. Y qué es lo que hace y justifica que para nosotros la cruz sea camino de vida y felicidad. ¿Qué se nos mueve cuando escuchamos este testimonio de Teresa, de Calasanz, afirmando que en la cruz se encuentra la vida y la felicidad? ¿Qué puede significar esto en la vida concreta de cada uno de nosotros? Otra consideración importante, ahora que nos acercamos a la cruz, y está a propósito del sufrimiento. Quiero mencionarlo porque con mucha frecuencia en el cristianismo hemos incidido quizá en exceso en el sufrimiento y lo hemos planteado incluso como camino de vida para las personas. Y hay que decir que el sufrimiento, tanto el propio como el ajeno, tanto el que recibimos como el que generamos, es un mal que hay que combatir. Y el sufrimiento no salva a nadie. El sufrimiento de Cristo no nos salva. Yves Congar, un gran teólogo del siglo XX, nos decía: no es el sufrimiento de Jesús el que nos salva, sino el amor con el que vivió este sufrimiento, que es algo muy distinto. Nosotros no adoramos el sufrimiento de Cristo, adoramos su entrega por amor, en fidelidad al proyecto del anuncio del reino de Dios. Jesús quiso amarnos hasta el extremo, entregando la vida hasta el final por cada uno de nosotros. Eso sí, asumiendo todas las consecuencias. En el caso de Jesús, las consecuencias fueron abandono de los suyos, sufrimiento y muerte. Sin duda el sufrimiento es algo que está muy presente en el Viernes Santo, pero tenemos que verlo desde esta óptica, como una consecuencia de una entrega de amor y no como un fin en sí mismo. ¿Cuál es nuestra experiencia de sufrimiento? ¿Cómo sufrimos? ¿Tenemos la experiencia de haber sufrido por amor o de haber amado sufriendo? Quizá es un día en el que podemos repasar nuestra biografía, también sufriente,
y ponerla en los brazos del crucificado. Así que vamos a centrarnos, por tanto, no en el sufrimiento, sino en esa vida y esa felicidad que viene de la entrega amorosa de Cristo. El verbo entregar aparece muchas veces en los relatos de la Pasión. Por un lado tenemos una serie de verbos entregar en los que Jesús es el objeto de la entrega. Unos a otros se van entregando a Jesús en estas horas desde el prendimiento hasta la crucifixión. El primero es Judas. Judas entrega a Jesús a los sumos sacerdotes. Estos en el Sanedrín someten a Jesús a un juicio religioso en el que le encuentran culpable de blasfemia y vuelven a entregar a Jesús, en este caso a Pilato. Pilato vuelve a someter a Jesús a otro juicio, en este caso un juicio político, centrado en si Jesús es o no rey, y sin mucha convicción por parte de Pilato, pero muy presionado, condena a Jesús a muerte y lo vuelve a entregar. Dice otra vez el texto evangélico que después de azotar a Jesús lo entregó para que lo crucificaran. Así, pues el viernes 7 de abril del año 30, Jesús fue ejecutado en la cruz. Muere rebelde y traidor para los romanos y muere maldito de Dios para los judíos. Por un texto del Deuteronomio sabemos que alguien que moría colgado de un madero era un signo de maldición para los judíos. Todas estas entregas no son las que realmente nos interesan más. La que más nos interesa es la que vive internamente Jesús en su conciencia y en su corazón durante esas horas, y que ya había anunciado con antelación. En Juan 10 leemos: «Nadie me quita la vida, soy yo quien la entrega voluntariamente». Este es el punto central de lo que celebramos hoy, que Jesús, Cristo, Hijo de Dios, en fidelidad extrema al Padre y al anuncio de la llegada del reino, decide entregar la vida por cada uno de nosotras y de nosotros. Jesús esta noche es entregado, martirizado y ejecutado, pero todo esto ocurre habiendo Él hecho antes la donación de sí mismo por amor a este mundo. Y dice el Evangelio de Juan que inclinando la cabeza entregó el Espíritu, otra vez el verbo entregar, pero en esta ocasión es Jesús el que entrega la vida en su último suspiro. ¿Cuánto presente tenemos esta entrega de Dios hecho hombre, del mismo Dios, en la cruz por cada uno de nosotros? ¿Cómo influye en nuestra vida? ¿Nuestra vida sería la misma si esto no hubiese sucedido? ¿Es un pilar fundamental de nuestra fe la entrega de Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros? ¿O nuestra fe se apoya en otros elementos? Bueno, son preguntas que también nos podemos hacer, que podemos profundizar durante este tiempo de Viernes Santo. Nos interesa también el proceso que Jesús tiene que seguir o sigue para llegar a la convicción personal y a la decisión personal de entregar la vida en la cruz. Jesús vive un verdadero proceso de conversión, no una conversión en el sentido moral del término, sino en el sentido de que paulatinamente y procesualmente va descubriendo cuál es su propia identidad y cuál es, desde esa identidad, la relación que lo vincula al Padre. Descubrir hasta las últimas consecuencias quién es Él y para qué ha venido al mundo. Ese es su proceso. Al principio todo va muy bien. Cuando empieza el ministerio en Galilea es una época de frescura, esperanza, el momento de las curaciones, de los milagros, de los signos, de las comidas, de la llamada a los discípulos, la muchedumbre se adhiere, le busca, tiene una relación entrañable con el Abba, con el Papá, con el Padre. Es la primavera de Galilea, aquí la cruz no aparece por ningún lado. También nosotros, pues probablemente hemos experimentado esto, ¿no? Esta cercanía afectiva con Dios, este fervor vocacional, esta ilusión por los proyectos misioneros, este gozar de la comunidad. Es una fe joven, quizá todavía ingenua en algunos aspectos, pero que hay que exprimir y vivir intensamente. Evidentemente, en estos momentos de nuestra vida tampoco la cruz ha estado muy presente, pero pronto llega también el momento de la crisis. Ya en Galilea hay una crisis y en el Evangelio de Juan leemos, después de una serie de acontecimientos,
Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Es el paso del entusiasmo a la incomprensión. A pesar de ello, Jesús se mantiene en su fidelidad inquebrantable al Padre, a la relación con Él, a la búsqueda de su voluntad, pero en el horizonte ya se dibuja la posibilidad del fracaso. Vamos modificando esa curva ascendente de éxito en el ministerio público de Jesús a una curva que empieza a ser descendente y que acabará pues en esa muerte en cruz. La cruz inicialmente no entraba en los planes de Jesús, no era voluntad del Padre para él, desde luego. Dios no es un sádico que tuviese planeado mandar a su Hijo al mundo para que lo mataran. Sí que es voluntad de Dios que su Hijo entregara la vida por amor. Y sí, esa entrega amorosa hasta el extremo suponía la cruz, había que afrontarla, pero no era esa su voluntad. Jesús va tomando paulatinamente la conciencia de que es muy probable terminar con una muerte violenta y en un completo fracaso humano de todas sus pretensiones y de todos sus proyectos. Y además, en todo este proceso, la relación con Abba, con el Padre, que en Galilea era muy cercana, era muy entrañable, de una familiaridad que asombraba y escandalizaba a los propios judíos, pues también descubre otros episodios. En Getsemaní, en la misma cruz, Jesús nunca desespera de Dios, pero sí experimenta una distancia, un silencio, una ausencia de la presencia de Dios, ¿no? Hasta el punto que en la cruz exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la primera vez que en el Evangelio de Marcos no se refiere directamente a Dios como Padre, como Abba, sino que utiliza el término Dios. Probablemente estaba recitando un salmo, pero él hace esas palabras y se las dirige a Dios así, ¿no? También nuestra relación con Dios va teniendo diferentes episodios, va modificándose, nuestra imagen de Dios se tiene que ir purificando, tenemos que ir descubriendo cada vez más quién y cómo es Dios. Y bueno, pues estos días también es una oportunidad para hacerlo, ¿no? Enfrentándonos a ese Dios que es cercano y afectivo en Galilea y que también es ausente y silencioso en Getsemaní y en la cruz. Aún así, pues Jesús se mantiene fiel y permanece firme en la voluntad del Padre, y Jesús llega a la conclusión de que la fidelidad al proyecto, la voluntad de su Padre de anunciar el reino es dar una última lección de amor, de entrega, de desvelar el verdadero rostro de Dios desde la cruz, ¿no? El Dios de la misericordia que viene a revelarnos Jesús se muestra en su más absoluta plenitud, en esa entrega de la propia vida de Dios. Y así Jesús dota a la cruz de sentido y significación de salvación para todos nosotros. Jesús había venido a traer la salvación a la humanidad. En la cruz eso se culmina. Su camino es el nuestro. Nosotros también estamos llamados a vivir la cruz, a vivir la entrega, a entregarnos en todo lo que somos y tenemos por amor a los demás. Lo que esto significa en la vida de cada uno es algo que cada uno tiene que discernir y descubrir, pero desde luego estamos todos llamados, ¿no?, a ser Cristos en la tierra y entregar la vida que el Señor nos ha regalado en favor de los demás. Probablemente es un proyecto que supera nuestras fuerzas y nuestras posibilidades, por eso hay que vivirlo desde la humildad, desde el abajamiento, desde el dejarnos hacer, más que del de ser protagonistas, siempre de la mano de Dios, para el que nada es imposible. Después de haber recorrido un poquito este proceso vivido por Jesús, yo también os invito a que reviváis el vuestro, que hagáis un recorrido por la historia de fe que habéis protagonizado en los años de vida que tenéis cada uno, y que os preguntéis cómo se ha ido modificando la imagen de Dios, cómo ha ido siendo vuestra relación con Jesús, con el Padre, en los diferentes momentos, cómo habéis vivido la misión en cada momento, si habéis experimentado el fracaso, qué papel ha jugado la comunidad,
si habéis tenido que afrontar la cruz, cómo lo habéis hecho. Bueno, que os preguntéis un poco por toda la experiencia que descubrimos en Jesús en vuestra propia vida. Para terminar, sí me gustaría terminar con otro aspecto de la cruz que se ha reflexionado mucho en el último siglo de la teología, que es el concepto de solidaridad. Es un concepto bastante moderno y es que en la cruz Dios se solidariza con la humanidad sufriente. Bruno Forte, en un libro que se llama Trinidad para Ateos, dice: esta es la buena noticia de la cruz. A partir de ahora no habrá jamás situación de dolor, de miseria o de muerte en la que la criatura humana pueda sentirse abandonada por Dios. Si el Padre ha tenido entre sus brazos al abandonado del Viernes Santo, tendrá entre sus brazos a todos nosotros, cualquiera que sea la historia de pecado, de dolor o de muerte de la que vengamos. A todo el que advierta el peso del dolor o de la muerte, el Evangelio de la cruz, necedad para los griegos y escándalo para los judíos, le dice que no está solo. Estamos en la situación que todos conocemos y que sufrimos. Estamos en una pandemia global en el que ese peso del dolor y de la muerte, que dice el texto de Bruno Forte, pues es cotidiano y palpable de forma muy cercana, ¿no? En nuestras ciudades, en nuestro país, en todo nuestro mundo. Os invitamos a que también hoy sea un día para tener esta realidad especialmente presente y para presentársela al Señor, para presentarla a Jesús crucificado, que se solidariza con el dolor del mundo, que lejos de mantenerse al margen, lo que hace es compartir el destino de los hombres y el destino sufriente también. Mucha gente está perdiendo la vida, mucha gente está perdiendo seres queridos. También tenemos a muchos hermanos y hermanas nuestras que en medio de este calvario están siendo verdaderos nuevos Cristos, entregando su vida para que otros vivan, poniéndola en riesgo, en algunos casos muriendo por ello. Es un día en el que tampoco podemos olvidarnos de otras muchísimas situaciones de muerte, de sufrimiento, de injusticia, de dolor, otros crucificados de la tierra que ya lo estaban antes del coronavirus y probablemente y desgraciadamente sigan estándolo después, que necesitan pues que nosotros también nos comprometamos desde nuestra fe por su suerte y por su liberación. También es un día para tenerlos hoy presente y también tengamos presente nuestra propia muerte, nuestra propia debilidad, nuestro propio pecado, el sufrimiento que arrastramos, y pongámoslo en manos de ese Jesús que abre los brazos en la cruz para abrazarlo. Que toda esta oscuridad que tenemos a nuestro alrededor, todo este sufrimiento y esta muerte, pues pueda ser iluminado por esta esperanza que nace de la entrega de Cristo en la cruz. Que tengamos todos un buen Viernes Santo, que nos ayude a profundizar nuestra fe, que nos ayude a solidarizarnos con el sufrimiento, que nos ayude a caminar con más humanidad y con una vida más cercana a lo que Dios quiere de nosotros. Que tengáis buen día.